En el adulto, ¿ya? Hasta la fecha lo hemos visto en las exposiciones, más que todo el lado fisiológico de cada etapa de la vida. Entonces, ya vamos a empezar a ver patologías, ¿ya? La desnutrición es una condición patológica inespecífica que puede ser reversible o no, que es ocasionada por la carencia de múltiples nutrientes y es derivado de un desequilibrio, que puede ser por un insuficiente aporte de energía o un gasto excesivo o la combinación de ambos. O sea, puede ser una persona que está comiendo muy poco o que no tolera la dieta o personas que tienen un alto grado de catabolismo debido a alguna enfermedad grave, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la desnutrición en un paciente que es adulto, recuerden siempre que lo primero que se tiene que realizar es un tamizaje para el riesgo de desnutrición. Esto lo hemos sacado de la guía del seguro de salud, ¿ya? Sobre cómo se tiene que tratar la desnutrición en el adulto. Entonces, el tamizaje se tiene que realizar en los pacientes que ingresen a hospitalización dentro de las primeras 24 a 48 horas. También se debe hacer en consulta externa en la primera evaluación y en los pacientes hospitalizados deberíamos hacerlo cada semana para ver cómo va su grado nutricional. Y en consulta externa, cada vez que nosotros tengamos algún nuevo síntoma, es decir, de repente el paciente viene con algún tipo de diarrea crónica, náuseas, vómitos o disminución de peso inexplicable o lo contrario, entonces hay que volver a hacer la evaluación de riesgo nutricional. Lo del riesgo nutricional ya lo hemos hablado en las primeras clases teóricas, que hemos visto varias escalas que podemos utilizar para ver si el paciente está en riesgo o no está en riesgo. Entonces, lo que deberíamos hacer es eso. Primero, hacer el tamizaje. Como hemos dicho, puede ser en un paciente que está hospitalizado o un paciente que viene por consultorio externo. Hay varias herramientas. En esta guía nos están recomendando, por ejemplo, el MAS y el MST. Y para pacientes adultos mayores, el MNASF, que esos son los puntajes, ¿ya? Una vez que nosotros hemos visto, hemos tamizado al paciente y según este tamizaje el paciente tiene riesgo de desnutrición, vamos a una evaluación nutricional más específica, ¿ya? Donde vamos a ver los valores antropométricos, la composición corporal, los exámenes de sangre y hacemos una evaluación también dietética para ver si el paciente está comiendo adecuadamente o no. Si el tamizaje sale que el paciente está bien, que no tiene riesgo, pues como les he mencionado, en hospitalización deberíamos volverle a hacer en una semana. Y en el ambulatorio cuando hay algún síntoma nuevo. Bien, entonces, después de que hemos hecho nuestra evaluación nutricional, es decir, hemos hecho nuestra evaluación antropométrica, hemos evaluado pliegues, hemos visto si hay alteraciones en la albúmina, si hay leucopenia, todo eso, vemos si el paciente está desnutrido o no. Recuerden que para que nosotros evaluemos a un paciente como desnutrido, podemos valernos sí del IMC, de lo que ya hemos hablado, pero también podríamos ver otras cosas, como por ejemplo si la albúmina está baja, si ha habido una disminución de la grasa, entre otros. Entonces, ya habíamos visto lo del diagnóstico antropométrico también en las primeras teóricas, y hemos visto que puede haber muchas formas, viendo el peso, el tallo, la talla, perdón, viendo los pliegues y el diagnóstico bioquímico. Aquí lo que les he puesto es una tabla donde vemos las comparaciones de los niveles de albúmina, que eso es lo que mayormente tenemos en todos los hospitales, ¿no? El nivel de albúmina sabemos que está entre 3.5 y 5. Y podemos considerar que hay una desnutrición proteica si el paciente tiene una albúmina menor, que puede ser de 3 a 3.4, de 2.9 a 2.5 o menor de 2.5, que sería una desnutrición severa. Tenemos otros valores como la transferrina, la prealbúmina, los valores de linfocitos, que eso también lo podríamos tener en cualquier hospital, y la proteína fijadora de retinol. Entonces, una vez que nosotros identificamos a un paciente que está con desnutrición por cualquiera de estos métodos, tenemos que de todas maneras ver qué grado tienen de desnutrición, de acuerdo también a la albúmina, de acuerdo al peso y la talla. Y para hacer una recopilación rápida de los requerimientos nutricionales que ya lo hemos visto con un grupo de exposición, ¿ya? Para adultos. Las necesidades energéticas van a depender mucho de lo que necesitemos del paciente. Si queremos dar una dieta hipocalórica, más o menos es aproximadamente unos 25 kilocalorías por kilo. Y en pacientes con sobrepeso u obesidad, tenemos que calcularlo por el peso ideal, el peso que debería tener el paciente según su talla. Una dieta normocalórica está entre 25 a 30 kilocalorías por kilo
Y la dieta hipercalórica, que la usaríamos en pacientes con problemas de desnutrición, es de 30 kilocalorías por kilo. En este caso, el peso es el peso que encontremos en ese momento en el paciente, ¿ya? En el caso de los pacientes hospitalizados, vamos a ver que si el paciente tiene un grado de desnutrición muy severo, tenemos que ser cuidadosos con la cantidad de kilocalorías con el que comenzamos el tratamiento dietético. Y ya vamos a ver por qué. En un paciente que esté estable es aproximadamente igual 30 kilocalorías por kilo. En pacientes que tienen un estrés severo, que digamos tienen un problema de sepsis, una insuficiencia respiratoria severa, se puede aumentar hasta 35 kilocalorías por kilo de peso ideal en este caso, ¿no? Y en pacientes que son obesos se puede bajar mucho más las kilocalorías, ¿no? Pero también calculando en el peso ideal, más o menos entre 22 a 25 kilocalorías. En cuanto a las proteínas, ya habíamos visto que el requerimiento en adultos es aproximadamente 0,8 a 1 gramo por kilo por día. Esto en un paciente con una patología que no sea muy severa o pacientes que no sean demasiado desnutridos. Este es un rango seguro para evitar problemas también renales, ¿ya? Más o menos, estos serían los rangos en los que podríamos dar aproximadamente las proteínas de acuerdo al peso. En cuanto a los lípidos, lo que se recomienda es que aproximadamente sean del 20 al 35% de la dieta total. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Bien. En el caso de los carbohidratos, debería ser del 50 al 60% de todo el requerimiento calórico total. Recuerden que siempre vamos a priorizar los carbohidratos complejos y que sean de bajo índice glicémico. Eh, lo del índice glicémico también lo vamos a revisar en una exposición. Y recuerden que los carbohidratos complejos significa que son carbohidratos que no se digieren rápidamente, o sea, no nos van a dar picos de glucosa cuando se absorben debido a su composición, ¿ya? Muy bien, cuando nosotros encontramos un paciente que está desnutrido, sea porque el IMC está bajo, porque tenemos una albúmina baja, porque ha habido porque los pliegues cutáneos están muy disminuidos, lo que tenemos que hacer es ofrecer un soporte nutricional. Y el soporte nutricional va a depender mucho de la patología del paciente, de si está tolerando o no la vía oral, si tiene náuseas o vómitos, si el sistema digestivo está intacto o no. Vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Entonces tenemos que ver si vamos a enriquecer con más alimentos, si se le va a dar suplementos nutricionales, es decir, suplementos hechos industrializados, o si vamos a tener que utilizar otro tipo de vías, sea la nutrición enteral o la nutrición parenteral, según se requiera, ¿no? Entonces, lo que es la nutrición enteral y parenteral la vamos a tocar de manera muy superficial, porque tenemos clases para verlas con mayor complejidad, ¿no? En el caso de los pacientes que están con nutrición enteral por sonda o parenteral, recuerden siempre que se tiene que hacer una valoración de los electrolitos, ¿no? Porque vamos a dar unos alimentos que son diferentes a lo que usualmente consume el paciente. Es importante medir el fósforo, el magnesio, el potasio y el calcio, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el soporte nutricional, y estamos hablando de pacientes que tienen sonda y parenterales, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no pasarnos más del 50% del objetivo energético y proteico estimado, que ya hemos visto cómo lo calculamos o cuáles son más o menos los requerimientos. Entonces, esto más o menos debería satisfacer las necesidades dentro de las primeras aproximadamente 48 horas, ¿no? Según el metabolismo y la tolerancia gastrointestinal. Además de eso, recuerden que tenemos que administrar los requerimientos de líquidos y electrolitos, y esto sí se tiene que hacer desde el primer momento de forma completa y según los resultados de los exámenes que tengamos. Es importante que también repongamos vitaminas y minerales desde el comienzo, aún antes de empezar con la alimentación, ¿ya? Como les vuelvo a mencionar, esto principalmente en pacientes que se van a nutrir por una sonda o que van a recibir nutrición parenteral, o sea, una nutrición que se va a preparar y se va a dar por vena. En los pacientes que pueden tolerar la vía oral, que no necesitan una sonda, estas condiciones son menos estrictas, pero es importante que igual se corrijan electrolitos y que
veamos cuántas kilocalorías van a necesitar el paciente. ¿Por qué se hace todo esto en un paciente que tiene desnutrición? Por el síndrome de realimentación, ¿ya? El síndrome de realimentación es una patología que se vio a mitad del siglo anterior debido a los problemas que hubieron durante la Segunda Guerra Mundial. Como saben, muchas personas durante esta guerra tuvieron problemas de desnutrición severa debido a que estuvieron en campos de concentración o estuvieron aislados durante mucho tiempo. Y se vio que cuando ellos empezaban a comer nuevamente, empezaban a tener problemas cardíacos, problemas de electrolitos, problemas neurológicos. Entonces, el síndrome de realimentación es una serie de alteraciones metabólicas que se pueden dar cuando reiniciamos la dieta, que puede ser tanto oral, enteral o parenteral. Pero esto pasa en personas severamente desnutridas o que han estado privadas de alimento mucho tiempo, ¿no? El principal problema y lo que ocasiona todo esto es la hipofosfatemia, ¿no? Entonces, lo que sucede es que empieza a bajar el fósforo y esto se va a ir acompañando de otras anomalías en los fluidos. Va a haber alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, déficit vitamínicos, principalmente de la tiamina, y también puede haber baja de potasio y baja de magnesio. Entonces, el paciente puede empezar a tener alteraciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, hematológicas, pocos días después de la realimentación. Y eso aumenta la mortalidad y morbilidad del paciente. Pues, ¿por qué se da este problema, el síndrome de realimentación? Porque el paciente pues, ha estado en un estado de ayuno o de malnutrición. Por consiguiente, el cuerpo ha tenido que sacar energía por medio de la gluconeogénesis. En un primer momento haciendo proteólisis, pero en un segundo momento ya empezando a hacer lipólisis, debido a que no, el cuerpo lo que trata de evitar por lo menos es que no se vaya a ver una proteólisis de los músculos, ¿no? Y por medio de la lipólisis empieza a tener energía, principalmente con cuerpos cetónicos. Esto también hace que haya cambios hormonales. Puede haber un descenso de la insulina, un aumento del glucagón, aumento del hormona de crecimiento, un descenso de la IGF-1 y otras alteraciones más. Va a haber un descenso de la masa muscular, un aumento del agua extracelular y deficiencia de varias vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una realimentación, la principal hormona que va a actuar en ese momento es la insulina. Habíamos visto que cuando el paciente está en ayuno o está malnutrido, pues hay un descenso de esta hormona. Al haber un aumento rápido de la insulina, va a hacer que haya una mayor retención de sodio y agua. Por consiguiente, el paciente, si aparte de eso tiene hipoaluminemia, puede empezar a tener problemas de falla cardíaca o empezar a tener edema pulmonar. Y esto hace que haya un aumento de la captación de la glucosa celular y un aumento de la síntesis proteica. Por consiguiente, hay una internalización de algunos electrolitos, entre ellos lo que es el fosfato, el potasio y el magnesio. Entonces, el paciente empieza a tener esto, ¿no? La hipofosfatemia, la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Y aparte de eso, cada vez que si ustedes recuerdan lo que es bioquímica, todo el ciclo de los carbohidratos tiene que ver con complejo B, o sea, con vitaminas del complejo B. Por consiguiente, hay un incremento de los requerimientos de tiamina. Entonces, si el paciente empieza a recibir mucha cantidad de carbohidratos o mucha cantidad de energía y no tiene una buena cantidad de esta vitamina, va a haber una mayor caída de la misma. ¿Quiénes tienen el riesgo de tener este síndrome de realimentación? Dentro de los criterios, con uno o más de los siguientes ya podríamos estar preocupándonos por este paciente, ¿no? Si el IMC es menor de 16, si hay una pérdida de peso involuntaria superior al 15% en los últimos 3 a 6 meses, si no ha habido poca o ninguna ingesta nutricional durante más de 5 días, niveles bajos de potasio, fósforo, magnesio antes de la alimentación, que por eso es importante que cuando uno identifica un paciente con desnutrición le pidamos estos exámenes. Si los pacientes tienen problemas gastrointestinales o vómito recurrente, ¿ya? Y en personas que tengan dos o más de los siguientes criterios, ¿sí? IMC menor de 18.5, una pérdida de peso involuntaria superior al 10%, antecedente de abuso de alcohol o drogas, y hay que tener mucho cuidado con algunos fármacos, como puede ser, por ejemplo, la insulina, la quimioterapia, los antiácidos o los diuréticos.
También si el paciente tiene problemas gastrointestinales o vómito recurrente. Entonces, ¿qué pacientes podrían estar en riesgo de presentar este síndrome si es que no damos una nutrición adecuada? Pacientes que tienen el diagnóstico de Kwashiorkor o marasmo, pacientes con anorexia nerviosa, desnutrición que esté ligada a algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes cirróticos, que usualmente están siempre desnutridos, pacientes con EPOC, el alcoholismo crónico, pacientes oncológicos, pacientes que están con ayuno de 7 a 10 días asociados a estrés o depresión, pacientes posoperados con un ayuno prolongado, los obesos mórbidos, después de que se les ha hecho la cirugía bariátrica, tienen una pérdida de peso demasiado extrema. Los pacientes o personas que hacen huelga de hambre y pueden estar días sin comida. Y las compensaciones diabéticas hiperosmolares, ¿no? Que son pacientes que se empiezan a deshidratar, pierdan masa muscular. A veces estos pacientes demoran mucho en acudir a un médico. ¿Cómo prevenimos este síndrome? Bueno, primero tenemos que identificar siempre a los pacientes que estén en riesgo, ¿no? Todo paciente que esté desnutrido tenemos que evaluar si tienen alguna de las características que hemos mencionado. Entonces, también tenemos que monitorizar analíticamente al paciente antes y durante la realimentación. Hemos dicho que tiene que hacerse un examen de bioquímica completa, todos los electrolitos que hemos mencionado y también se debería hacer un hemograma. Antes de empezar el aporte de nutrientes, es importante corregir todas las alteraciones hídricas y electrolíticas que tenga el paciente, porque ya hemos visto que una vez que el paciente empiece a recibir comida, todo ello se debe empezar a disminuir aún más. Y tenemos que evitar la sobrealimentación, ¿no? El requerimiento para un adulto más o menos de 70 kilos, para que no haya gluconeogénesis, aproximadamente es de 100 a 150 gramos por día, aproximadamente. ¿Ya? Ese es el aporte mínimo de glucosa que debería tener el paciente. Y el aporte proteico, ya lo hemos visto, más o menos en 1 gramo por kilo por día. ¿No? Entonces, cuando vamos a empezar nuevamente la nutrición en estos pacientes, deberíamos empezar con el 25% de las necesidades calculadas en el primer día. Es decir, si por ejemplo era un paciente que está desnutrido y tiene solamente, digamos, 40 kilos, y más o menos nosotros queremos darle una dieta un poquito más hiperproteica, más o menos debería salir como unos 1500, 1600 kilocalorías, si mal no calculo, deberíamos empezar con el 25%, que podría ser más o menos unos 400 a 500 kilocalorías, y vamos a incrementar gradualmente el aporte hasta alcanzar el objetivo en unos 3 a 5 días. Entonces, al paciente no le vamos a dar de frente el total de kilocalorías, lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Hay otros autores que también más o menos por ahí va el cálculo, que van a recomendar unos 20 kilocalorías por kilo por día, o una media de 1000 kilocalorías por día, ¿no? Y se va a ir aumentando de forma lenta durante la primera semana hasta que el paciente esté más estable. Recuerden que la suplementación de electrolitos es antes, o sea, corregimos antes de que empiece el paciente su dieta y vamos corrigiendo en el camino. No podemos dejar que el paciente simplemente lo corregimos y de ahí no le volvemos a hacer ningún dosaje. Hay que ir dosándolo poco a poco. Recuerden que siempre que entre más incrementamos la carga calórica, puede ir disminuyendo todavía más el fósforo, ¿no? Y necesitamos siempre una distribución equilibrada, que ya lo hemos repasado también anteriormente. 50-60% de carbohidratos, de 30-40 de lípidos y de 15-20% de proteínas. Esto es del total de kilocalorías, ¿no? Además, proporcionar inmediatamente antes y durante los primeros días de alimentación los multivitamínicos si es que lo necesitan y elementos trazas suplementarios una vez al día. Esto de acuerdo a los exámenes que le hayamos hecho al paciente. Entonces, es importante que en pacientes, puede ser alcohólicos y no alcohólicos, tengamos cuidado de que no provoquemos un síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es que si hay sospecha o riesgo del mismo, administremos tratamiento profiláctico con tiamina, que se puede dar 100 a 200 miligramos cada 6 horas en volumen endovenoso durante unos 3 a 5 días, y después se tiene que continuar por varias semanas. Y si el paciente pues tiene el antecedente de alcoholismo, con mayor razón tenemos que administrarle tiamina, ¿no? Ok.
Esto es muy importante. Por eso cuando hacemos nuestra historia nutricional, es importante preguntarle al paciente si tiene el hábito de tomar y cuántas veces a la semana. Bien, esto, todo eso lo que hemos visto es para prevenir sobre todo el síndrome de realimentación, ¿ya? Si este paciente puede tolerarse un poquito más de dieta porque no está tan desnutrido, se puede empezar con más kilocalorías. Y acá la pregunta es si se puede usar suplementos nutricionales o no. En general, básicamente los pacientes que vienen por consultor externo, que no tienen tantas deficiencias nutricionales, no necesitan suplementos nutricionales siempre y cuando su alimentación sea balanceada. Es muy común que a veces los pacientes se compren por su cuenta suplementos nutricionales para complementar su comida porque sienten que de repente no están comiendo lo suficiente. Pero siempre es mucho mejor que la comida sea la más natural y que sea dada por vía oral, o sea, la forma más fisiológica, ¿no? Pero los suplementos nutricionales los podemos utilizar en pacientes que están hospitalizados y que tienen riesgo de desnutrición o que ya tienen desnutrición y que su tracto gastrointestinal sea funcional y accesible, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es elegir dentro de toda la gama de suplementos nutricionales que se tienen la adecuada para el paciente. Actualmente en el mercado hay bastantes suplementos nutricionales y cada uno tiene alguna característica en especial. Algunos tienen carbohidratos más complejos, o algunos tienen más proteínas, o algunos tienen proteínas diferentes. Entonces, dentro de eso se tiene que elegir de acuerdo al paciente y cuánto le tenemos que dar de acuerdo a sus requerimientos. Este suplemento nutricional debe suspenderse cuando el paciente haya establecido ya una ingesta oral adecuada, o sea que por lo menos ya pueda consumir el 70% de sus requerimientos totales y haya mejorado todos sus indicadores nutricionales. Estamos hablando de su peso, de su albúmina, que su hemograma esté mejor. O sea, el suplemento no va a ser para siempre, es que el paciente va mejorando. En cuanto a la nutrición enteral, la ingesta oral, esto se va a indicar si es que la ingesta oral, o sea, la que todos conocemos, sea imposible durante más de 3 días o se encuentre por debajo del 60% de los requerimientos nutricionales durante más de una semana, ¿no? Entonces, digamos que son pacientes que no quieren comer o no están comiendo todo ese tiempo y hay que empezar en una nutrición enteral. La nutrición enteral se puede hacer por una sonda nasoyeyunal, por una sonda que llega solamente al estómago, o también se puede hacer por ostomías. Entonces, acá, por ejemplo, pacientes que están en estado de inconsciencia, digamos que tengan un TEG, que estén en ventilación mecánica, pacientes que tengan trastornos de deglución neuromuscular, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la miastenia gravis, la anorexia fisiológica, por ejemplo, en pacientes que pues, por cáncer, sepsis, empieza a bajar mucho su apetito. Cuando hay una obstrucción gastrointestinal superior, digamos una estenosis o un tumor orofaringeo esofágico, como les digo, puede ser sonda o también se puede hacer una ostomía, o sea, una gastrostomía, por ejemplo. Cuando hay disfunción gastrointestinal o una mala absorción, que eso también hay que analizarlo porque a veces también se tiene que ir a parenteral. Cuando hay un aumento de las necesidades nutricionales, por ejemplo, pacientes con quemaduras que necesitan una alta cantidad de kilocalorías, pacientes con problemas psicológicos que por el problema, por la depresión, a veces se niegan a comer. En pacientes con algún tipo de tratamiento específico, como la tuberculosis pulmonar, pacientes con lesiones por presión a partir del grado 3, porque estos pacientes, grado 2, porque estos pacientes necesitan una mayor cantidad de kilocalorías para mejorar esas lesiones que tienen. Entonces, es importante que ellos tengan una buena cantidad de kilocalorías y a veces no llegan a cumplir todas sus metas. Los pacientes con COVID moderado o en pacientes con problemas de salud mental, pues, ¿no? Ujú. ¿Y cuándo se debería indicar lo que es la nutrición parenteral? Principalmente en pacientes que son desnutridos y se van a someter a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Parenteral total, o sea, le vamos a dar todos los requerimientos por la vena en aquellos que tienen una ingesta nutricional oral o enteral insuficiente, o sea, menos del 60% de su requerimiento calórico. Aquellos que tienen un tracto gastrointestinal no funcional o con falta de continuidad, aquellos que tienen una fístula gastrointestinal de alto gasto, o sea, que pierdan más de 500 cc por día,
aquellos que tienen un hilio postquirúrgico prolongado, o sea, cuando, no sé si lo han visto en el hospital, pero los pacientes que a veces se alimentan por sonda, siempre se mide si hay un residuo post la comida. Si este residuo es más de 500 mililitros, también consideramos que es un hilio prolongado y por consiguiente este paciente también sería tributario de nutrición parenteral total. Y aquellos que tienen ostomías menores al 100 centímetros del ángulo de Treis o complicaciones con la sonda de alimentación, ¿no? Ok, para el caso de una nutrición parenteral complementaria, ¿no? O sea, podemos dar una parte por la vía parenteral y otra de repente por enteral. Esto es cuando están ingiriendo por vía enteral menos del 100% de su requerimiento nutricional. Aquellos que tienen una capacidad de absorción inadecuada, los pacientes que han sido operados y han quedado con un síndrome de intestino corto, aquellos que tienen mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal o enteritis por radiación, y aquellos con enfermedades subyacentes con dismotilidad crónica, ¿no? Que puede ser una pseudocolitis membranosa, una diarrea refractaria, en las cuales se puede suplementar con una nutrición parenteral. Entonces, como les vuelvo a mencionar, esto de la nutrición enteral y parenteral lo vamos a ver más ampliamente en las últimas clases, ¿no? Entonces, un paciente que está con problemas de desnutrición y que está hospitalizado, tenemos que tener algunos monitoreos nutricionales, ¿no? Entonces, hay que ver la cantidad y el volumen del soporte nutricional que estamos alimentando, es decir, cuánta alimentación vía oral, enteral o parenteral está recibiendo el paciente. En la UCI tiene que ser diariamente, ¿no? Y en las salas generales también debería ser diariamente, o si el paciente tiene una patología más leve, podría ser hasta 2 veces por semana. Balance hídrico, obviamente, para ver cuánto de volumen estamos administrando al paciente. Y balance nutriogenado, que usualmente esto más se usa en pacientes que tienen nutrición parenteral. El peso, si estamos preocupados de que el paciente tenga algún problema en fluidos, debería ser diariamente. Y también si está perdiendo o no peso, debemos monitorizar. También tenemos que ver si el paciente tiene náuseas, vómitos, está con diarrea, si está estreñido, si hay distensión o no abdominal, que eso es algo que se hace diariamente, ¿no? Cuando se evoluciona el paciente. Es importante también revisar siempre los signos vitales, la terapia farmacológica, si hay alguna evidencia de complicación del paciente. En cuanto a los exámenes que tenemos que realizar, se tiene que hacer un examen de glucosa a las 48 horas y luego semanalmente si el paciente no es diabético, pero si es diabético ya hay otros esquemas, ¿no? Ver la urea, creatinina, sodio, potasio, magnesio, fósforo y el zinc, cobre, selenio, si es que se puede, ¿no? El calcio y perfil lipídico y el perfil hepático para ver cómo va la evolución del paciente. Entonces, en conclusión, este es el algoritmo para elegir qué es lo que se va a hacer con el paciente. Entonces, el paciente que esté diagnosticado como desnutrido, tenemos que ver si tiene un intestino con funcionamiento normal. Si su intestino está funcionando adecuadamente, se puede dar una nutrición oral o enteral, ¿no? La nutrición oral es la que clásicamente tenemos, la que la mayoría de pacientes presentan. Y la enteral, como hemos dicho, es con ayuda de otras cosas como sondas u ostomías. Entonces, la ingesta es entre el 60 y el 70% de los requerimientos. Vamos a continuar con la nutrición enteral, pero siempre hay que estar al cuidado de los suplementos nutricionales si es que lo necesita el paciente. Si el requerimiento nutricional no se cumple, es debajo del 60% por la vía usual, por la vía oral, tenemos que pensar en la nutrición enteral por sonda, ¿no? Aparte de eso, también todas las indicaciones o enfermedades que les he mencionado. Entonces, dependiendo de la duración de esta nutrición, por ejemplo, si es igual, menos o igual a 5 semanas, se puede simplemente colocar una sonda nasoentérica, ¿ya? Y puede ser una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal, dependiendo de la patología de fondo del paciente. Pero si esta nutrición, debido, digamos, a que el paciente tenga una enfermedad que va a ser a largo plazo, por ejemplo, digamos, un paciente con SB
isquémico, que no se va a poder recuperar porque el área comprometida ha sido amplia. Entonces se podría pensar ya más en las ostomías para evitar el daño de las ondas, que puede ser una gastrostomía o una yeyonostomía, que eso es lo ideal. Eh, Usualmente no se cumple, ¿no? Pero si el paciente no tiene un intestino funcional, digamos que lo han operado, tiene algún tipo de obstrucción o problemas de mala absorción, se puede pensar en nutrición parenteral, ¿no? Y ahí hay que seguir el monitoreo con el paciente, porque la nutrición parenteral también tiene algunos problemas, hay que monitorear otras cosas, ¿ya? Muy bien. Listo. En el caso del tema que les doy hoy día, hemos sacado la bibliografía de la guía práctica clínica del YETSI, que es una guía muy, muy interesante. Y para el síndrome de realimentación es ese artículo, que también está muy bueno. Si gustan, lo pueden leer para completar algunas dudas que tengan, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo el día viernes, ¿sí? Igual de 5 a 7 para ver el tema de manejo nutricional del paciente pediátrico con desnutrición y el manejo del paciente con anemia, ¿ya? Bien, entonces. Entonces sería todo. Nos vemos.